Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Natalia? Gracias por aceptar la invitación de encontrarnos a charlar hoy. Buenas tardes, Viviana. Muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de poder participar de este conversatorio. Así que gracias. Bueno, queríamos primero que por ahí te presentes un poco para los que no te conocen. Bueno, los que cursaron la DIPLA el año pasado la conocen a Natalia del año pasado, pero por ahí gente que nos está acompañando, ¿no? Y por ahí que nos cuentes un poco tu recorrido en relación con los temas de los que vamos a charlar. Buenísimo. Bueno, mi nombre, como bien dijiste, es Natalia, mi apellido es Gómez, soy casada, mi esposo es pastor, Ariel Sautín, somos ambos pastores, ambos pastoreamos juntos en el Ministerio Altadelma, que es una abreviatura del Taller del Maestro, una iglesia cristiana evangélica aquí en La Matanza, en la ciudad de González Catán, y bueno, paralelamente soy abogada y trabajamos con mi esposo no solo aquí pastoreando la iglesia, sino también en unidad y en red con consejos pastorales, y también fundamos una red de ministros que se llama Una Voz a nivel nacional, y bueno, ahí tenemos consultas diariamente de distintos pastores con respecto a temas legales, y bueno, en la pandemia fue el tiempo que surgió esta red, a causa de la pandemia, por no tener nunca ninguna religión pasó el proceso que pasamos todas las religiones y las personas, la sociedad en general, y no saber cómo actuar en determinados momentos, en determinadas circunstancias que pasamos como sociedad, como Argentina, pero también en todas las naciones. Así que esa era una oportunidad de compartir experiencias y ver la manera de poder traer soluciones legales a varias cuestiones que suscitaban en ese momento. Y bueno, así que después participé de esta diplomatura, que fue la verdad de mucha bendición para mi vida y también de apertura para un espacio en donde podemos seguir compartiendo desde ese tiempo hasta hoy con los compañeros, con los profes, con todo el equipo, y eso es buenísimo porque se sigue dando importancia a este tema de la religión, que algo que también participamos allí en la encuesta y que me gusta hablar es de nuestra identidad religiosa como personas que tenemos, sea, aunque no creas en nada, seas ateo o creas, tengas fe en algo, es una parte importante de cada uno de los individuos que se le tiene que dar reconocimiento también en todos los ámbitos. Sí, así es, ¿no? Es un aspecto de nosotros como seres humanos, ¿no? Todo nuestro desarrollo Sí. espiritual y religioso. Bueno, y hoy queremos abocarnos a estas cuestiones de lo religioso y la administración, lo legal, lo impositivo. Entonces, por ahí quería preguntarte, desde la mirada de estas iglesias evangélicas con las que vos también estás trabajando en la red, ¿cuáles son como las ventajas o beneficios y las dificultades que hay para hacer todos estos trámites de registro de las comunidades de fe, ¿no? ¿Cómo se vive eso desde la mirada del mundo evangélico? Bueno, acá en Argentina algo que pasa es que la iglesia evangélica, a pesar de que hay muchos evangélicos, no todas las iglesias están registradas. Tendríamos que pedir tal vez algún informe al Registro Nacional de Culto, pero sí se conoce que mínimamente la mitad de las iglesias evangélicas no están registradas en culto. Así que yo entiendo que primeramente era la dificultad, más allá de que es un trámite gratuito y que no se necesita de una asistencia letrada, ni de abogado, ni de nada por el estilo. A pesar de eso, hay que llenar formularios, hay que completar una información y documentación que a veces los pastores y no digo que no estén preparados, porque sí pueden estar preparados, pero hace falta tal vez difundir más, hacer capacitaciones desde el Registro Nacional de Culto, porque decir que no están preparados o no saben hacerlo, diría, bueno, entonces no están preparados para ser pastores. No, sí están preparados para ser pastores, pero hay una parte administrativa que todas las iglesias llevan y que se necesita un mínimo de conocimientos, mínimamente en computación.
para poder completar formularios. Hoy en día ya se puede hacer a través de TAD, que es el sistema de trámites a distancia, de forma electrónica, y tal vez para los más jóvenes es más fácil, o tal vez para algunos adultos también, pero así todo hay que completar, por ejemplo, algo que siempre hay inconvenientes en Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es a la hora de demostrar la parte de la propiedad, del inmueble. Porque generalmente las iglesias se hacen, en su mayoría, se alquilan locales y uno allí abre su establecimiento religioso, se hacen los cultos, es el lugar de reunión. Pero a veces son casas de los mismos pastores que hacen un local o empiezan en un garage, después lo van agrandando, y esas propiedades, la mayoría, y esto como abogada lo sé, tienen cesión de derechos o están con la ley Pierri o están esperando el tiempo para que transcurra el tiempo para tener una prescripción adquisitiva, o sea, tener una escritura, pero en su mayoría, un 70% de las propiedades en el conurbano bonaerense no tienen una escritura, un título inmueble. Y uno de los requisitos en cultos, en Registro Nacional de Cultos, es que se presente una escritura. Y en caso de no tener una escritura, tiene que tener un contrato de alquiler. Ese contrato de alquiler tiene que reunir una serie de requisitos para tener esa legalidad. Y a veces eso ahí ya se requiere de un escribano para que certifique una firma, se requiere de un sello en ARBA. Bueno, hoy los alquileres, los contratos se tienen que registrar en AFIP, generar una clave fiscal, y bueno, y todas esas cosas son cuestiones que tal vez van más allá de lo religioso, son administrativas. Después, una vez que está registrado, hay que tener libros de actas, generar una asamblea, generar un órgano administrativo donde cada uno cumple una función. Y también uno de los requisitos es tener un título que te habilite, un certificado que te habilite como pastor, o que te recomienden otros pastores que ya estén inscriptos en culto. Bueno, toda esa serie de requisitos a veces se le hace tedioso a un pastor o se escapa tal vez de sus conocimientos, y ahí es donde requiere de un gestor, de un abogado. Y algo que hay que reconocer es que de la parte de abogados del derecho son muy pocos los que se dedican, no, yo no sé si será un 1% a asistir a pastores en estas áreas, obviamente cobrando sus honorarios. Algo que estamos impulsando acá en el Colegio de Abogados de La Matanza es poder abrir un instituto que tenga que ver con el derecho a la libertad de culto, de religión y demás, pero también para poder generar esto de que los abogados puedan tener conocimiento de cómo asistir a un pastor. Porque generalmente asisten gestores, por así decirlo, porque no son gestores en sí, no existe la figura legal del gestor de cultos, pero cobran tal vez o estafan a muchos pastores con honorarios que uno dice, ni siquiera hay un listado de honorarios como para decir, bueno, y están cobrando arriba de los 100.000 pesos, cuando tal vez un abogado para hacer un contrato, más o menos, o ya sea un contrato de alquiler o tal vez de comodato, cobra algo mínimo que no podría llegar a pasar tal vez en porcentaje del monto del alquiler, 20.000, 30.000 pesos, y tal vez un gestor por hacer estas cuestiones cobran muchísimos números exorbitantes, y después queda el trámite en la mitad y nunca salió el fichero, o sea, nunca salió el número de registro en cultos. Entonces, esa tal vez es la parte dificultosa, el poder tener todos los requisitos, que se ingresen cultos y que después salga ese registro sin ningún tipo de vista, sin ningún tipo de observación. Cuando viene una observación o se llega a archivar ese expediente, tampoco los pastores saben cómo tal vez después levantar o desarchivar o resolver esa observación. Así que yo le veo por ese lado, en lo que es la experiencia mía, eso de dificultoso. Ahora, beneficios, bueno, creo que es beneficioso a la hora de estar jurídicamente constituido, con una autorización legal para poder funcionar la actividad religiosa. Eso en parte de nación, ¿no?
Bien, entonces ahí encontramos una serie de cuestiones, ¿no?, que generan estas controversias entre, bueno, está accesible la posibilidad de registrarse, como todos tenemos la posibilidad, pero en la práctica no es tan así, ¿no? No es tan sencillo cumplir con todos estos requisitos como explicabas. Pensábamos también cuando hablábamos de este tiempo de conversación en todo el tema de habilitaciones municipales de los templos. Vos contabas que estás trabajando en la provincia de Buenos Aires, pero también con gente de otras ciudades, ¿no? ¿Y cómo es eso en diferentes ciudades? ¿Qué conoces de la cuestión de la habilitación? Bueno, la parte del registro municipal. Son muy pocas las ciudades en Argentina. Yo tengo el conocimiento de una específicamente donde puedo tener contacto con el director de cultos de Marcos Paz, que es Matías Martínez. Eh, Son pocos los municipios y bueno, seguramente después para el día de la actividad del 5 de julio voy a averiguar cuáles otros municipios, pero son pocos los que tienen un registro municipal de cultos. En el caso de la ciudad de Marcos Paz, ellos por ordenanza municipal están haciendo y tienen su registro propio de la ciudad, de los cultos, de todos los cultos que hay en la ciudad allí que se quieren inscribir. Y tienen beneficios. ¿Cuáles beneficios? Por ejemplo, algo que te decía que en cultos se solicita para la habilitación, es también una certificación de domicilio y de que funciona allí el culto. Y a veces uno a la hora de hacer esto tiene que ver si lo hace con un escribano, ahí hay un costo, si lo tiene porque tiene que venir y constatar físicamente, presencialmente, tiene un costo, si lo hace con la comisaría, si es que acceden, porque no todas las comisarías tienen este conocimiento y no todos acceden a acercarse a decir y firmar un papel en donde certifican que ahí funciona determinado culto en tales días, tales horarios, quién es el pastor que dirige o que está al frente o responsable de ese lugar. Sin embargo, cuando tenemos el acceso a través de las direcciones subsecretarías de culto municipales, es más sencillo. Escuchaba el otro día el director de cultos de José Cepaz, donde está también Norma, que fue una compañera de la cursada. Ellos extienden este tipo de certificados, pero no todas las secretarías de culto o direcciones de cultos hacen esto. Entonces ahí ya se facilita cuando uno dice, bueno, me acerco al municipio y de ahí un funcionario municipal va a decir, sí, acá funciona, y ahí ya es un requisito que ya voy cumpliendo para poder obtener el registro. Acá en Marcos Paz me comentaba Matías Martínez, el director, que la dirección de cultos, o sea, perdón, el Registro Nacional de Cultos habilita la actividad religiosa en sí, pero no habilita el establecimiento. Más allá de que se piden todos estos requisitos para saber dónde funciona, cuándo, cómo, qué días, qué cantidad de personas, qué documentación tiene el lugar, no habilita el establecimiento en sí, porque eso le compete a los municipios. Habilitar los lugares como un supermercado, como un kiosco, así también un lugar donde funciona un culto determinado. Entonces, ¿qué decía? Él me decía esto, que lo que pasa muchas veces es que a la hora de inscribir el culto, este tipo de actividad religiosa en el municipio, hay una multa por hecho consumado, que es decir, construiste, no pediste autorización, habilitación de los planos, no hubo un arquitecto, algunos sí, pero en su mayoría no tienen esto. Entonces hay una multa que se paga, que se le llama por hecho consumado, pero que ellos, una vez que hacen este registro municipal, le eximen de esta multa. No sé qué pasa en otros municipios, pero en el caso de Marcos Paz, él me decía, ya en la ordenanza pusimos que se exima de haber construido un lugar, un habitáculo de reunión, en donde tal vez no sabemos si cumplió o no con los requisitos mínimos que piden las secretarías de urbanística, de planos y demás. ¿Y cómo se soluciona? No es que dicen, bueno, habilitamos y funciona así nomás, no. Se accede, ellos habilitaron para que puedan tener derechos de construcción
ese derecho de construcción es un impuesto que se paga, lo habilitan para hacerlo hasta en 12 cuotas, y ahí una licenciada en todo lo que tiene que ver con, para evitar, espere que no me sale la palabra, todo lo que tiene que ver con la parte de matafuegos, de que tenga salida de emergencia, de que que esté habilitado para, en caso de alguna tragedia, algún siniestro, puedan evitarse y no... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si ocurriera, uno no quisiera, pero si ocurriera un siniestro, un incendio, no sé, algo, ¿quién es el responsable? El pastor. ¿Quién va a cargar la parte penal, va a responder penalmente? Va a ser el pastor, y civilmente también. Por eso es bueno de tener habilitado el lugar con todo lo que tiene que ver, que se pueda presentar un inspector y que habiliten todo y constaten y le den la certificación que está en condiciones óptimas para poder hacer los cultos y brindar las actividades de esa religión. Me decía también algo que también ellos presentan, me decía también que ellos presentan es este tema de los balances. También, esto no lo comenté al principio, todos los años hay que presentar los balances, las iglesias, y a veces esto no lo saben. Y para eso a veces se necesita de una asistencia de un contador, para que nos ayuden a hacer presentar los libros, las declaraciones juradas y demás, y tenerlo en orden, y no pagar después tal vez, si estas instituciones religiosas están registradas como personas jurídicas, no tener después multas. Así que bueno, hasta ahí de municipio. Claro, depende mucho también cómo cada municipio reglamenta, ¿no? Ese proceso de Exacto. habilitación y los Son requisitos que pocos los piden. que tienen reglamentado, son muy pocos los que tienen reglamentado. Pero ¿qué pasaría si un día salen a reglamentar? ¿Qué pasaría con todas las iglesias que ya están funcionando? Claro, ahí también habría una situación particular que atender. Bueno, nos preguntábamos también por toda la cuestión que tiene que ver con AFIP, con impuestos, con cuentas de bancos. ¿Cómo es eso para las comunidades religiosas? ¿Qué limitaciones se encuentran? ¿Cómo sortean las dificultades que se les presentan? De todo lo que conoces de tu experiencia. Bueno, yo estuve hablando con un contador que me ayuda un poco con la parte esta, y él lo que me decía es que si la asociación, ya sea asociación civil o fundación, tiene un carácter religioso, puede tener el beneficio de ser eximida de algunos impuestos. Entonces, ¿hay beneficios? Sí. El tema es que una institución religiosa sin estar constituida como persona jurídica, si se presenta ante un banco y dice quiero abrir una cuenta como iglesia al taller del maestro, no puede, porque sí tiene una autorización para funcionar como actividad religiosa, pero no tiene una persona jurídica que pueda no solo abrir una cuenta bancaria o obtener una clave, un quit, no puede tampoco, o sea, sí o sí, para poder funcionar en la parte legal impositiva, porque si no, o sea, si solo funcionamos como iglesia, registrados en culto, no viene la FIP a preguntarnos cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros egresos, a ver qué impuestos pagamos, no. No hay ningún tipo de control o fiscalización. Ahora, esta iglesia, esta organización religiosa dice, bueno, nosotros queremos adquirir bienes, queremos legalizar la parte de, tal vez tienen personas que están trabajando, ayudando, y dice, bueno, queremos ordenarnos y pagar los impuestos y abrir una cuenta bancaria para tener ordenado donaciones y demás, ofrendas. Bueno, ahí sí tiene que constituirse como persona jurídica, ya sea asociación civil o una fundación. Entonces ahí sí empieza a regir una parte impositiva donde hay impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y ahí ya empieza a entrar ARBA, que sería en Provincia de Buenos Aires, y también la FIP. Ahí sí empezamos a tener
vamos a tener que hacer declaraciones juradas, vamos a tener que hacer balances, vamos a tener que pagar impuestos, pero sin hacer esta constitución como persona jurídica, la iglesia en sí no tiene que pagar impuestos, no tiene manera de hacerlo, porque es una organización religiosa, pero no tiene el carácter legal para, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria. Lo tendría que hacer como persona física el pastor. Y en relación con esto también nos preguntábamos cómo se resuelven las cuestiones de los trabajadores de estas entidades religiosas, ¿no? Por lo que venís explicando, si la entidad tiene una personería jurídica, bueno, se resolvería como cualquier organización no gubernamental, pero si no lo tiene, si es una congregación que solamente tiene el registro en cultos, ¿qué es lo que sucede con las personas que trabajan ahí, ¿no? ¿Cómo se resuelve esa cuestión? Y yo creo que si una persona, lo que pasa lo que está pasando en la realidad de los hechos es que generalmente cuando son organizaciones religiosas grandes y tienen personas que están prestando un servicio a la iglesia de manera continua y necesitan reconocer de alguna manera, abonar ese servicio, lo que generalmente pasa es que están registrados como monotributistas. Esa es la realidad. Ahora, si esta organización religiosa tiene una personería jurídica como asociación o como fundación con carácter religioso, lo ideal tal vez sería es que pueda registrar, por ejemplo, al pastor como un autónomo. Y entonces ahí sí tiene que tributar, y de los ingresos de esa asociación va a ser que se le abone ese sueldo a ese pastor, a ese empleado tal vez de seguridad, de limpieza, no sé, distintas funciones que pueden tener personas. Después existe lo que se llama el voluntariado, en donde uno hace ese trabajo sin recibir un sueldo o una remuneración a cambio, y lo hace ad honorem. Y al hacerlo ad honorem, bueno, pues se presentan declaraciones juradas en donde solamente se le puede llegar a reconocer algún tipo de gastos de viático y demás, pero se hace ad honorem. Por eso es la figura del voluntariado. Todas aquellas personas que quieran hacerlo de manera voluntaria pueden tener este tipo de personas que asisten y que prestan servicio, pero lo hacen ad honorem. Después lo que se puede reconocer también honorarios, porque tal vez requieran de algún servicio legal, de un contador, no sé, de distintas prestaciones. También pensaba esto como un contrato de locación de servicio, que muchas veces, por ejemplo, los municipios, cuando exceden tal vez la cantidad de empleados que tienen que tener de planta permanente, contratan por un cierto tiempo, meses, un contrato de locación de servicio, en donde ahí se estipula lo que se pacta, lo que va a cobrar por ese servicio, y eso también podría ser otra manera de blanquear los trabajadores de organizaciones religiosas. Bien, gracias Natalia por toda la explicación. Si vos tuvieras como para cerrar esta conversación, que plantear cuáles te parece que son los temas que todavía hay que terminar de darle forma o que terminar de resolver en este aspecto, ¿no? Todo lo legal y todo lo administrativo que hace a la actividad de las comunidades religiosas, ¿cuáles serían para vos los temas, los pendientes más importantes que tenemos? Yo creo que si los municipios, fuera de la parte política, porque a veces no son de la misma línea política y ahí se generan conflictos tal vez, pero si los municipios que tienen direcciones de culto o tienen secretarías de culto pudieran trabajar más en forma mancomunada con la dirección de cultos nacional y facilitar, tener esta cercanía, un trabajo territorial, no solo podrían asistir a las diferentes religiones, sino ayudarlos a completar la documentación para estar registrados, y no por hacer, a veces esto de registrarse en cultos pareciera como una persecución, como que van a querer venir a controlarnos, a entrometerse en temas religiosos, sino para poder facilitarle, tener beneficios, tal vez
al no tener un registro tal vez es más difícil acceder a beneficios que el Estado pueda llegar a otorgar, y se vio esto tal vez en la pandemia con bolsones de mercadería y demás, que se entregaban a las distintas religiones a través de las subsecretarías de culto o direcciones de culto, y los que no están registrados no tienen una cercanía con el gobierno, con el Estado, con su municipio, no pudieron acceder por no tener el conocimiento, por no tener la información. Y a la vez también yo creo que si los municipios se encargaran de esta parte, que me pareció bueno lo de Marcos Paz, se encargaran de la parte de habilitación del local, no haría falta presentar escritura y tantas cosas que se piden, o un contrato de alquiler que tiene una duración en el tiempo y que después otra vez uno tendría que volver a presentar otro contrato de alquiler, porque no son eternos, sino que tienen un tiempo de inicio y finalización. Sería más fácil que tal vez en cultos de nación pidieran los otros requisitos, están bien, está bueno. Ahora la parte impositiva, delegar a quien corresponde, y la parte de habilitación del lugar, del establecimiento en sí físico, en los municipios, sería mucho más fácil. Buenísimo, Natalia, muchas gracias. Seguramente quienes escuchen la entrevista van a anotar ahí preguntas para hacerte cuando nos vemos en vivo en julio en el conversatorio, y lo vamos a seguir, ¿no? Charlando y compartiendo en ese tiempo. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo y por contarnos tanto de tu experiencia y todo lo que aprendiste. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos.